podcast. Hoy tenemos el placer de contar con una invitada muy especial, María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS. A lo largo de su destacada carrera ha trabajado incansablemente para mejorar la salud global, enfocándose en la prevención y la enfermedad infecciosa, la salud ambiental y la sostenibilidad. María, bienvenida y gracias por estar hoy con nosotras aquí, de verdad, Encantada de corazón. De estar aquí, mucho gusto. ¿Recuerdo esa primera vez que tuviste tu primer contacto con mujeres de empresa? Era un vermut ahí súper improvisado que te pillamos entre Ginebra y Oviedo y bueno, dejaste a todas maravilladas, o sea, inspiradas, empoderadas y muy ilusionadas de haberte conocido. De aquella ya nos propusimos hacer este podcast y hasta hoy, en Feria de Muestras y con motivo de los premios Prestosa, premio que recibes, porque además, de hecho, ese día se dijo, qué prestosa es esta mujer, ¿no? Pues aquí estamos de nuevo con la palabra prestosa en la tierra que te vio nacer y en este espacio de mujeres que tanto nos gusta, que compartimos y nos apoyamos. ¿Qué recuerdos tienes de ese día, María? ¿Te acuerdas? Sí, claro que me acuerdo. Además fue súper estimulante, fue súper divertido y como hacemos las mujeres, ¿no? 50 cosas al mismo tiempo, en el mismo momento y muy concentradas. Tuvimos un montón de ideas, nos reímos un montón, hablamos en serio también y salieron cosas que después pusimos en marcha. O sea que este título de lo de Prestosa me encanta, creo que es una iniciativa buenísima. Y estar entre mujeres es muy necesario también y apoyarnos y intercambiar todas esas anécdotas, todas esas experiencias. Yo creo que nos hace mucha falta y que al final tiramos mucho una de otra y vamos haciendo esa red, ¿no? Que hablamos nosotras, esa red de apoyo, esa red y esa tribu también. Sí, esa tribu. Para nosotras fue un encuentro transformador, ya te digo, impactó mucho. Sobre todo por conocer a una mujer que ha llegado, digamos, en su carrera profesional lejos. Vamos a reconocer que tienes una relevancia, que ha peleado, que ha luchado como mujer y como, bueno, hace 5 minutos nos has comentado, siguiendo siendo esa mujer, no renunciando a esa faceta de mujer con todo lo que ella conlleva. Yo quiero pasar a una parte porque quiero que este podcast sea relativamente corto, ¿no? A ver si puedo, ¿no? Y hay una parte que me interesa muchísimo y es esa intersección que hay entre esa salud pública y lo que es la sostenibilidad, el medio ambiente, algo que ahora todo el mundo pronuncia y nadie sabe muy bien, ¿no?, de qué va todo esto. Cuéntanos un poco más sobre ese rol que la OMS asume y que tiene que ver con el papel de organizar este desarrollo sostenible desde la salud pública. Yo creo que hay que empezar quitando algunos mitos, ¿no? Hay algunas personas que creen que cuando hablamos de desarrollo sostenible, de medio ambiente, que es todo como muy, bueno, de unos activistas ahí de Greenpeace, que es una cuestión que va contra la economía, que es una cuestión un poco de paz, hermanos y cosas así. No, esto es una cuestión de económica y es sobre todo una cuestión de salud pública también. ¿Qué significa el desarrollo sostenible? Significa que cuando produzcamos alimentos que necesitamos para comer, para sobrevivir, que no lo hagamos destruyendo el terreno donde los estás produciendo. O sea, es algo tan banal como que cualquier agricultor de una generación anterior a la nuestra lo entiende perfectamente. Cualquiera que haya tenido un huerto sabe que si ese huerto te está dando tomates, te está dando lechugas, cuando tú recoges esos tomates, esas lechugas, no le echas lejía por encima para que el huerto se destruya, ¿no? Y sabes también que un año hay que cultivar esto, al año siguiente no, en fin, algo que las personas que nos precedieron saben perfectamente que no puedes destruir, no podemos llenar de plástico el océano. Es absurdo, el océano nos da de comer, esos pescaditos que nos comemos, esos peces que nos comemos no pueden estar llenos de plástico y que esos plásticos tienen sustancias químicas. Y luego lo mismo en generar energía, que la necesitamos tanto, la electricidad, por supuesto, poco a poco tenemos que transicionar a fuentes de energía que no nos destruyan. Cuando producimos un medicamento no hace falta a lo mejor ponerle 5 capas de plástico, más luego una caja, más luego otra caja, más luego otra caja. Cuando compramos un pastel, a lo mejor en lugar de 5 cajinas y 5 lazos, podemos hacerlo con uno. Todo eso es una utilización sensata, de sentido común, económica, rentable y sobre todo va a proteger mucho a la salud,
porque si pones menos pesticidas, tu comida va a estar más saludable. En lugar de usar energía que contamina el aire que respiramos, usamos una que no contamine, tus pulmones se van a beneficiar. O sea que está ligadísimo a la salud. Tan ligado, exactamente. El cuidado del entorno, el medio ambiente, no deja de ser el entorno con el que interactúan los seres vivos, ¿no? Bueno, del que nos alimentamos, del que bebemos y del que respiramos, o sea, es que y del que obtenemos nuestros medicamentos. Al final no nos olvidemos que los medicamentos, sí, claro, son química, pero la química, todo viene de los ecosistemas y la que nos protege también como barrera para posibles nuevas epidemias. ¿Crees entonces que, alegándonos a la primera parte de esta exposición que acabas de hacer, que todo vincula a la salud, que todo nos vincula a nosotros, aunque creamos muy lejanos, y que quizá no es nada raro lo que planteamos, que es algo que hace 50 años o hace 100 años hubieran comprendido perfectamente, sí, y que nosotros hemos perdido un poco esa referencia, ese norte, ¿no? El consumo excesivo yo creo que nos ha alejado un poco también de entender que cuando consumes eso genera también unos residuos, un impacto, y que somos muchos en el mundo ahora también, y entonces tenemos que gestionar esos recursos mucho mejor. Está todo muy ligado a la salud. Como te decía, o sea, si empezamos a usar un exceso de pesticidas para cultivar todavía mucho más y usamos sustancias químicas en nuestra casa para limpiar, que son absolutamente increíbles, esos químicos acaban también en nuestro organismo. Si tú haces un examen de sangre ahora a cualquiera de nosotros, vas a encontrar residuos de muchos metales pesados, de muchas sustancias químicas que hacen un daño a la salud también. Y María, partiendo de la base que te tenemos aquí como una gran experta además en salud pública, ¿cómo podemos integrar mejor nosotros esa salud pública en los esfuerzos globales de sostenibilidad? Hay dos enfoques, ¿no? Y uno es como comunidad, como locales, y otro sería como empresarios, ¿no? En la parte que nos toca. Tú hace un momento has comentado que para nada la sostenibilidad no es rentable, o sea, no es renunciar a una rentabilidad, y que para nada es algo banal o utópico o algo de un sueño un poco hippie chic, ¿no? Exacto. Sino que es algo muy pragmático, muy realista y muy económico también, ¿no? Absolutamente. Tú tienes las industrias farmacéuticas, por ejemplo, con la que estamos trabajando ahora. Las grandes compañías farmacéuticas ya entienden también que tienen que hacer un esfuerzo para reducir la huella de carbono. Y las grandes compañías farmacéuticas no lo hacen porque son hippie chic, lo hacen porque entienden que hay un beneficio económico y, bueno, por su responsabilidad también con el ambiente, su responsabilidad corporativa, no tengo ninguna duda, porque hay una demanda del ciudadano también, pero sobre todo porque es rentable. Cuando tú vas a un supermercado en Tokio, que hay un individualismo tremendo, como sabes, en Japón, tú vas a comprar una fruta y esa fruta está cortada, envuelta en una cajita, de esa cajita se pone en otra cajita y luego se embala con un papel y luego se pone... O sea, si nos volvemos así, esto es es un sinsentido, ¿no? En el consumo, ¿no? Es un autosuicidio, es un suicidio de alguna manera, porque no tenemos suficiente, y aparte de eso, ya no es solo por ahorrar los recursos, es también porque al generar esos recursos tú tienes que destruir el bosque, por ejemplo, ¿no? Destruir árboles, talar árboles. Cuando tú talas, tienes esa deforestación en el Amazonas. No es solo que es el pulmón de la tierra, que lo es, no es solo que captura CO2, no es solo que es el recurso para muchas personas que viven allí, es también que tú, creando esa desforestación, estás cambiando el ecosistema. Cambiando el ecosistema aparecen microorganismos que no estaban allí, que ahora van a encontrar mejores condiciones para vivir. Por lo tanto, siempre decimos también que la destrucción de los ecosistemas destruye la barrera verde que nos protege de nuevos virus, de nuevas bacterias emergentes que están apareciendo. Cuando destruyes el ecosistema cambia completamente también la vida fuera y nos pueden desequilibramos, ¿no? El equilibrio natural y por tanto lo que ocurre después no lo podemos prever, no lo podemos controlar, ¿no? Además de llenar de... O sea, no solo no tenemos ya la capacidad de producir por
por la destrucción de materia prima, sino que además tampoco tenemos tanto sitio donde meter, por decirlo de una forma que todo el mundo entienda, de meter los desechos, ¿no? Ya no nos cabe más. Lo de los residuos se está volviendo un problema gravísimo también de gestión de residuos. Gestión de residuos. En países como el nuestro, pues bueno, hay una gestión, o sea, obviamente se va a hacer, pero si tú vas a Asia, vas a África, el problema de la gestión de residuos se volvió un problema importantísimo para cualquier ayuntamiento. Son montañas y montañas que acaban incinerando en muchas ocasiones. Sí. Al incinerar generas obviamente una contaminación, un humo, unas sustancias que luego acaban en tus pulmones, pero aparte de eso, esa tierra donde se produjo la incineración, pues ya sabes, va a almacenar también sustancias cancerígenas, o sea que nada es gratuito. Nada, entonces como mensaje, ¿no?, para la población, porque hay veces que somos poco altruistas, entonces decimos, cuando sentimos que nos daña a nosotros es cuando realmente giramos, o sea, queda claro que el no cuidado del medio ambiente nos daña directamente en nuestra salud a cada uno de nosotros. De una forma u otra nos va a llegar, o bien por microplásticos de océano, o bien por agentes cancerígenos en una deforestación, una quema, etcétera, ¿no? Bueno, y también porque va a haber desplazamientos masivos de población. Si tú te quedas sin capacidad de cultivar en Mali, porque hay una inundación, porque hay una sequía, porque hay un desastre natural y no puedes cultivar, te vas a ir moviendo. Ese desplazamiento de población tiene que ir a algún lugar. O sea, al final, aunque solo sea por egoísmo, tenemos que entender que... Exacto, ahí quería llegar. Aunque solo sea por egoísmo, ya que no sea por... Bueno, aparte que no queremos que nos ahoguen los coches en las ciudades y el humo, y yo no creo que nadie quiera eso, ¿no? Hemos pasado todos los ciudadanos y una pandemia reciente. La pandemia del COVID ha subrayado la importancia de la salud pública en nuestras vidas, o sea, ha llevado a la salud pública a un punto donde no estaba desde hacía mucho tiempo. Quizá, a lo mejor, ciertos desequilibrios han llevado a generar a que tengamos presentes o tenemos que luchar como sociedad con virus que hasta entonces pues, no teníamos que enfrentarnos, ¿no?, respecto a todo lo que estamos hablando. ¿Cuáles son las lecciones más importantes que tú crees que hemos aprendido de este bache, de esta pandemia, de este COVID que nos ha atacado como sociedad y cómo deberíamos aplicarlas en la mejora del futuro? ¿Hemos aprendido algo? La primera pregunta, ¿aprendimos algo como sociedad? Probablemente no tanto como deberíamos de haber aprendido, porque la memoria humana es corta y funcionamos delante de un desastre, pero luego en cuanto pasa el desastre se nos olvida, ¿no? Sí. Esto ocurre con casi todos los desastres naturales, con la gente que hay un volcán con lava y vuelven a construir las casas donde ya saben que esa lava de ese volcán va a pasar. Bueno, aprendemos. ¿Pero qué hemos aprendido? Pues probablemente, primero que lo vulnerables que somos. Al final somos humanos, somos vulnerables, nos creemos el rey de la creación, pero cualquier virus microscópico que no lo podemos ver más que de forma electrónica, nos puede poner de rodillas, nos pone de rodillas. Un volcán nos pone de rodillas, una inundación nos pone de rodillas, un terremoto. O sea que esa arrogancia a veces que tenemos con respecto al control del planeta, a lo mejor tenemos que calmarnos un poquito y saber que si tú desforestas aquí y construyes aquí, en cuanto haya un aluvión, esas casas se las va a llevar. Si es que eso cualquier campesino de hace 50 años lo sabe, no va a construir en un sitio donde, o no va a poner un cierto tipo de árboles que tienen la raíz muy corta, y que entonces en cuanto haya una inundación, pues se va a llevar a esa tierra, se va a llevar. Ahora, por ejemplo, en China están empezando a promover una cosa que se llama el urbanismo esponja. En lugar de echar el agua, que la absorba. Están construyendo una serie de ciudades que absorbe el agua precisamente para prevenir todos estos fenómenos meteorológicos que van a agravarse, van a intensificarse y que no estamos a salvo. Estamos viendo que llegamos a 52 grados en Nueva Delhi, que eso es casi incompatible con la vida, y ahí estamos, ¿no? O sea, ¿qué hemos aprendido? La vulnerabilidad, la urbanización masiva, en qué consiste la dependencia de la tecnología y de la ciencia, y espero también un poquito de solidaridad. Espero. Me hace gracia la palabra espero. Ciertamente, hace muy poco oía a una persona decir, pero bueno, eso pasa en Asia, ¿no? Hablábamos en este caso de las mareas de microplástico. Esto no pasa aquí. El mundo es global y afecta a todos. No hay un lugar para que esté afectado. Respecto a lo que decías de China,
hay un dato curioso y es, por ejemplo, que justamente es China la que tiene menos impacto, menos huella de carbono por habitante. Sí. O sea, hay datos que yo creo que son, es necesario que la población lo conozca. Sí. Igual tenemos poca formación e información. Pues a veces nos quedamos con datos muy superficiales, ¿no? Un poco de VAR y todo esto, pero todos estos datos existen. Efectivamente, por consumo por habitante son los americanos los que más contribuyen a la huella de carbono. Y pico de y los tonelada. Chinos, si fuéramos a calcular por habitante, se quedan entre los más bajos. Pero otra cosa importante que está pasando en China es que se están dando cuenta que, por ejemplo, la contaminación del aire, o sea, esta producción industrial que la tenían dentro de las ciudades, con esa contaminación espantosa, ahora ya la han bajado mucho. Y la han bajado por cuestiones de negocios, no por cuestiones de, bueno, me imagino que por cuestiones de salud también, pero sobre todo la motivación ha sido por negocio, porque no es sostenible desde el punto de vista económico que tú sigas quemando en una ciudad donde está todo el mundo muy condensado, donde hay una población una urbanización muy concentrada, muy densa, y que tengas el aire que respiras que te está literalmente matando. Ajá. Y las olas de calor que te están literalmente matando y que tú hagas como que no lo ves. Entonces ellos, por cuestiones de economía, han tomado una serie de decisiones y la calidad del aire ha mejorado un poco. A lo mejor también quizá por la presión de esa cadena de valor, ¿no? Al ser el fabricante del mundo y esa cadena de valor que se imprime pues desde países más concienciados. Vamos a pensar que en Europa estamos más concienciados y hayamos podido imprimir cierta presión a países productores como China Pues puede ser una motivación también, y ojalá, pero desde luego por motivos económicos, sí. Claramente de exportación, de exigencias que tenemos, pero también porque ninguna empresa internacional quería vivir en lugares como Beijing o Shanghái, claro. porque estás en el hospital cada 2 por 3 con bronquitis asmáticas, con problemas respiratorios, porque el aire te pica, o sea, el aire lo masticas, las sustancias que están contenidas en ese aire, los residuos industriales que están contenidos ahí, que te molesta. Sí. Como venimos de una asociación de mujeres, venimos de los premios Prestosa y somos mujeres, no me puedo marchar de aquí sin hablar un poco de la mujer, ¿no? Y de cómo la mujer además, hay un estudio reciente que dice que además la mujer es de las principales afectadas por la insostenibilidad planetaria, ¿no? Por los cambios climáticos, desastres naturales, pobreza. Estamos en ese sentido en la primera línea de fuego, por decirlo de alguna forma. Nosotras somos todas mujeres empresarias. ¿Cómo entiendes tú que como mujeres, como empresarias, podemos abrazar todos estos temas, ayudar a otras, ¿no? E involucrarnos más en ese género sostenible, en eso de ese 5 que además es afectado por el resto de ODS climáticos y de otro tipo? Yo creo que precisamente el hecho de ser mujer ahora mismo nos hace, sí, estamos en primera línea de vulnerabilidad, ¿no? En cualquier país ahora mismo está demostrado que en cambio climático, en desastres naturales, en contaminación del aire, las más afectadas todavía son las mujeres. En el caso de África, porque cocinan al interior con residuos, o sea, con carbón vegetal, por ejemplo, y están dentro de una casa pequeñísima sin ventilación y se lo tragan todo, y evidentemente la enfermedad está concentrada sobre todo en mujeres, que son las que están dentro de la casa. Pero también creo que somos las primeras que vamos a estar en la línea de primera fila para responder a esto. ¿Por qué? Porque es una cuestión muy pragmática, es una cuestión de sentido común. Es lo que decíamos antes, si tú tienes una planta en tu casa, un geranio mísero, y lo riegas y te da flores, lo que no haces es echarle algo que le pueda perjudicar. No se dice, voy a echarle colonia, voy a echarle lejía, voy a echarle los residuos que tengo del agua de limpiar. No, si quieres volver a tener flores vas a seguir cultivando. Y yo creo que las mujeres tenemos ese sentido pragmático, de sentido común, y en esto, en el fondo, lo que se necesita es mucho sentido común. Sí. Y yo creo que por ahí. Y otra cuestión, sobre todo en contaminación, las madres se están solidarizando mucho con sus hijos, porque son activistas, los hijos ya están metidos muchos en movimientos de sostenibilidad, de activismo, un poco de ecosistemas y tal, y ellos también, las madres están más cercanas a esos movimientos. Y luego también otros grupos que he conocido que me parecen increíbles se llaman
madres por el clima y madres por la calidad del aire, Ajá. porque son madres de niños asmáticos. Y ahí no tienes que explicarles nada de cómo afecta el cambio climático y la A su contaminación del hijo. aire a la salud. Lo saben perfectamente. Y cuando una madre entiende que el cambio climático y la contaminación del aire tiene que ver con el asma de su hijo, ahí eso es irreversible, No hay van a por barreras, no hay todas. barreras. Me gusta, me gusta ese planteamiento que acabas de hacer de somos expertas en cuidados, ¿no? Si algo siempre se dijo es que la mujer ha liderado los cuidados. El otro día estuvimos en una jornada que decían, ¿no? La mujer lleva mucho tiempo liderando todo el tema de cuidados hacia los demás, hacia el planeta, hacia esa planta, y tiene ese sentido común. O sea, si algo la bandera es ese sentido común. Y como empresaria, pues seguimos siendo la misma mujer, ¿no? Seguro. Entonces ahí podemos reforzar. ¿Qué consejo? Y para ir un poco, porque podríamos estar hablando aquí de mujer, de empresa, de sostenibilidad, hasta mañana, ¿eh? O sea, viendo por dónde podemos abordar, qué podemos hacer en el plano social y medioambiental, porque no me apetece salir de esta charla sin decir que la parte social es muy importante, tanto como la ambiental, no nos olvidemos. ¿Qué consejo a esos jóvenes, a esas mujeres jóvenes que empiezan, que tratan, que emprenden, les darías tú respecto a ese emprendimiento? Pues mira, que ahora mismo la cuestión de la sostenibilidad, de los ecosistemas, de la contaminación del aire, de las energías renovables, las energías limpias, por ahí hay unas oportunidades de negocio, de empresa fantásticas, y todo eso también va ligado a la parte social, a la parte de cuidados, así que les animaría primero a entender cómo podemos sacar todo ese plástico de los océanos. Todo, ahí también tienes ya una línea fantástica. ¿Cómo podemos asesorar a empresas para que sean más responsables y tengan menos huella de carbono? ¿Cómo podemos, desde el punto de vista social o periodistas, cómo podemos hacer más sensibilización de la población? O sea, es que hay tantos campos alrededor de Hay todo un esto para montón. emprender, que yo les diría que pa'lante, porque esto es el futuro, pero es un futuro muy divertido y que va a dar mucha rentabilidad en salud pública, pero en economía también. Bueno, sin abrazar todas estas posturas no hay futuro. Y si no hay futuro, no hay rentabilidad. O sea que la rentabilidad Exactamente, va a ir ligada de esa sostenibilidad y de esa salud de los sin ninguna ciudadanos duda. para poder seguir, ¿no? Sin ninguna duda, si tú sigues teniendo todos esta mortalidad y morbilidad, o sea, enfermedad por enfermedades respiratorias ligadas a la contaminación del aire, pues te vas a poner a vender solo cuestiones seguramente de salud para proteger a esos enfermos ya. Pero si tú quieres tener un campo de negocio, tienes que, no sé, recuperar también las zonas rurales con otro tipo de entusiasmo, que la gente joven pueda estar atraída, una serie de cultivos, de huertos, que no sean, perdonarme la expresión, pijería chic, sino Mm. también que sea rico. O sea, no hay por qué volverse vegetarianos, extremistas o radicales, pero sí que hay que dar un pequeño toque a nuestra alimentación, y hay tanto espacio, hay tanto que explorar y tanto que crear, tanto creativo, que yo creo que por ahí va el futuro. Y por supuesto las fuentes de energía, la planificación de ciudades y la producción de nuestros alimentos son las tres Claves. transiciones clave donde hay mucha oportunidad de negocio para empresarios. O sea, buscar ciudades que sean saludables, limpias y que se pueda vivir en Eso ellas, es maravilloso. encontrar un equilibrio nutricional que nos permita seguir siendo sostenibles y saludables para poder seguir creando empresa y creando prosperidad, ¿no? Pero desde ese equilibrio. Vuelve a salir la palabra equilibrio. Salió al principio, vuelve a salir al final, y el sentido común. Yo casi que son las dos que me quedo de esta charla, equilibrio y sentido común. María, gracias mil por haber estado en Mujeres Prestosas, por Me haber prestó mucho. participado de este podcast, esta charla. Podríamos estar exprimiéndote aquí 1000 años, aprendiendo de ti, viendo el enfoque tan razonable, ¿no? Y tan de sentido común. Es todo equilibrio razonable, efectivamente.